Y seguimos en esta edición de miércoles 17 de abril de Leña Savioli y ya está con nosotros nuestro tercer invitado de la jornada. Está con nosotros Claudio Acosta, referente de la agrupación política Desde el Pie, fue candidato a gobernador de nuestra provincia en las últimas elecciones. ¿Cómo andás, Claudio? Es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Martín, ¿cómo estás? Un gusto grande ¿Todo bien? también. Bien, ¿vos? Bien, Muy bien. bien, bien, bien. Gracias por venir. Queríamos charlar con vos y la idea de invitarte era porque conocés y caminás bastante el territorio, y bueno, por tu profesión también te toca, sos médico. Eh, en este contexto complejo, económico, social, recesivo, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves lo que te imaginaste que podía pasar con un gobierno nacional de este corte o te sorprende los alcances que ha tenido las decisiones políticas que se han tomado? No, sorprender no, para nada, al contrario. Es lo que nosotros pensábamos, lo que visualizábamos y también lo que habíamos alertado. Nosotros muy a nuestro pesar en el balotaje habíamos alertado sobre esto y habíamos dicho que entre las dos opciones había que votar a Unión por la Patria, siendo que también habíamos sido uno de los primeros en alertar cuando a un personaje como Massa lo nombraron superministro con poderes durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea, sabíamos quién era Massa y lo que representaba y la responsabilidad que tenía en la crisis hasta ese momento, pero sabíamos que lo que se venía no era por ese lado la salida y que se iba a profundizar. Así que lo que vemos, lo que se ve, creo que es lo que todo el mundo, lo que a uno le afecta de lo personal, pero se ve una crisis social, política y cultural muy grande. En esa crisis política, ¿cuán responsables son los partidos tradicionales? El peronismo, que gobernó durante los últimos 4 años, y nos vamos más para atrás también, el radicalismo, que fue parte junto al PRO de 4 años de la gestión de Mauricio Macri, también en el rol que les cabe como oposición hoy. ¿Cómo lo analizás? Yo creo que si vemos la política desde lo electoral, y uno tiene que nombrar esas dos fuerzas políticas como las principales y por lo tanto las responsables, son las que han gobernado todo este tiempo, desde el 83 hasta ahora. Yo creo que justamente partiendo de que son los principales responsables o en términos de esas estructuras de lo que hoy está ocurriendo, yo creo que también es mucho más complejo y creo que esa responsabilidad nos atañe también a las organizaciones sociales, a los feminismos, al movimiento obrero. ¿Pero por qué, Claudio? ¿En qué sentido? Justamente, porque yo creo que nosotros venimos alertando hace un tiempo que hay que repensar la política. Digo, si desde la política y la democracia, si desde el 83 hasta la fecha llegás hasta la actualidad a un 60% de niños y adolescentes pobres, si llegás sin soberanía alimentaria, si llegás de romper con la tenencia y la concentración de las tierras en pocas manos, si los recursos naturales siguen explotados, visto como una mercancía en manos particularmente extranjeras, de las multinacionales, y si el modelo productivo sigue siendo el extractivismo y el de los agrotóxicos, o sea, donde la naturaleza y el medio ambiente es un negocio, y que lo que te ingresa, la mayoría, lo terminás destinando a un pago de una deuda, la deuda externa con el fondo, ilegítima, odiosa, ilegal, inmoral, impagable. Bueno, ahí hay una responsabilidad de quienes gobernaron, particularmente este último tiempo, y también del radicalismo, yo no tengo dudas de eso, pero también hay una responsabilidad nuestra del campo popular y de las organizaciones, que estos 4 años hemos sido muy poco críticos y muy poco observadores sobre esta situación. Y en esta idea de no hacerle el juego a, vaya a saber a quién, yo creo que con el silencio y el mirar para otro lado, se le ha hecho el juego a la derecha. Entonces, hoy no podemos pensar la situación y el gobierno que tenemos, sino es a partir de una serie de errores que ojalá, y no veo mucho de eso, se haga la autocrítica suficiente, nos hagamos la autocrítica suficiente para encarar un nuevo proyecto político, una nueva lógica política y también, ¿por qué no pensar otro tipo de democracia que sea más participativa, más plural y que piense, como te decía, un proyecto político alternativo a lo que hasta ahora hemos tenido?
Recién hablaba un poco este tema con Panqui Bompadre, el concejal de nuestra ciudad, del Frejupa, hablando específicamente con él de lo que está pasando en el peronismo. Y digo, lo traslado un poco ahí a lo que vos planteabas de organizaciones sociales, movimientos, el feminismo. ¿Lo toma esto, lo que está sucediendo hoy, como un cimbronazo que no se, más allá de que vos decís, nos responsabilizamos estos 4 años que estuvimos, no haciendo la plancha, pero por ahí dejamos pasar por alto algunas situaciones, y hoy no sabe para dónde salir? ¿O hay una salida? Vos esto que planteabas, ¿se ven las bases? ¿La salida está con las mismas fórmulas? ¿Es diferente? ¿Cuántas herramientas se tienen para poder conseguirla, para poder llevarlas adelante? Yo creo que muchas herramientas. Lo que pasa es que hay que inventar. Lo que no existe hay que inventarlo. Digamos, la historia ha evolucionado de esa manera. Los grandes hechos históricos, las transformaciones han sido a partir no de copiar y pegar. Había alguien que era un marxista peruano, Mariátegui, que decía ni calco, ni copia, sino creación heroica. Yo creo que eso no es una frase solamente, es nosotros en nuestras circunstancias, con nuestras correlaciones de fuerza, con nuestro objetivo claro que sea, en este caso, transformar la sociedad. Hay que buscar estrategias que están en manos del pueblo. Yo veo con preocupación y con pena que nosotros y nosotras no hayamos aprendido nada y hoy estemos pensando y buscando desesperadamente dónde surge un nuevo líder o una nueva lideresa para encolumnarnos detrás acríticamente. Eso ha demostrado que no sirve. Entonces yo creo, por eso hablaba de repensar la política y la democracia desde otro lugar, que tiene que surgir desde abajo. Por eso nosotros nos llamamos desde el pie, digo, pero por eso tiene que surgir desde abajo, desde las experiencias populares, e ir inventando situaciones que permitan, a partir de la articulación, en unidad, en profundidad. No hemos olvidado de eso. La unidad tiene que existir, pero con profundidad. Profundizar quiere decir pensar otro proyecto político. Ahora vos me decís, ¿y cuál es, Claudia, ese proyecto político? ¿El cubano, qué sé yo, el nicaragüense, el noruego? Y yo te diría que el proyecto político, yo me conformo, mirá lo que te digo, con algo elemental. Que la gente tenga para comer y sobre todo los chicos, las infancias, no les falte todo lo que le está faltando de hace un montón de años y que ahora se ha profundizado ese déficit, con que las mujeres tengan cada vez más derechos, con que los trabajadores y sobre todo los papás y las mamás tengan un laburo ¿para qué? Para que sus hijos no tengan que ir a los comedores, cada vez hay más comedores, para que no haya un 35-40% de trabajo informal, para que la naturaleza no sea convertida en una mercancía, entonces los ríos se contaminen, entonces se rompan las montañas, se envenenen los alimentos que comemos todos los días por el modelo agrotóxico. Entonces hay 3 o 4 ejes que son muy básicos: la alimentación, la salud, la educación, el medio ambiente. ¿Por qué ese discurso no termina de romper, de hacer mella? Porque es un discurso que, creo que a la gran parte de la población, si lo planteás, te diría, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En algún momento lo hemos hablado con algunos de los candidatos de la izquierda, de decir, un salario de 500.000 pesos, como se proponía en su momento. ¿Y quién no va a estar de acuerdo con esa postura? Y todo se termina en, bueno, no nos dan el espacio suficiente, la derecha coopta los medios de comunicación, cosas que es verdad, nosotros como un medio cooperativo lo sufrimos. Digo, ¿cómo se puede evidentemente romper? Porque Milei, más allá de que muchos lo quieran mostrar como un tipo disruptivo que vino de afuera de la política, fue producto también de una construcción neoliberal, una construcción de muchos medios que lo llevaron, le dieron el espacio y demás. ¿Cómo romper con ese paradigma? Que creo que es una pregunta que vendría a revolucionar un poco, que se deben hacer muchos pensadores hace muchos años, pero ¿qué podemos hacer en lo que tenemos a mano? Mirá, no hay recetas para eso. Lo que sí yo creo es que la explicación está en la derrota cultural. Nosotros hemos sido, como campo popular, derrotados. Hemos sido derrotados a partir del exterminio de 30.000 personas durante la dictadura, pero hemos sido derrotados en nuestras subjetividades. Cuando uno habla del neoliberalismo, no es solo en términos económicos, sino en términos de pensamiento. Total. Entonces, ¿qué se nos ha metido adentro? A la mal llamada clase media, a mi entender, y a los pobres y a los sectores populares más de abajo. El consumismo. Nosotros estamos ganados porque la lógica es la mercancía. Entonces, si nuestro objetivo es pertenecer a un modelo de consumo, eso lo podés hacer de distinta manera, algunos a partir del trabajo, con un buen sueldo y un individualismo extremo. A mí no me interesa absolutamente nada lo que le pasa al de al lado.
pero los sectores populares también estamos ganados por eso. Entonces, lo mío es permanentemente una aspiración a pertenecer a una clase social a la que nunca voy a pertenecer. Entonces, a mí me parece que de lo que se trata es de empezar a actuar desde el pensamiento crítico, encontrándonos con otro modelo y por eso decía otro proyecto de país y de vida, donde el eje sea en los derechos elementales de las personas y del medio ambiente. Ahora, para eso vos tenés que utilizar los espacios que tenés. Entonces, si recién afuera estaba hablando con un compañero y hablábamos sobre lo que dijo García Lineras en algún momento en una conferencia. Dice, nosotros los sectores progresistas, revolucionarios, de izquierda, nos podemos equivocar, acertar, errar, y eso es parte, digamos, de la dinámica. Lo que nosotros nunca podemos hacer es equivocarnos éticamente. ¿Qué significa equivocarse éticamente? Que si vos viniste a gobernar para mejorarle la vida a la gente con un discurso progresista y de izquierda y nacional y popular, y la gente empeoró sus condiciones de vida. Porque el error ese cuesta por lo menos 2 generaciones volver a recuperar la credibilidad. Entonces, vos fijate que hoy la salida es por la extrema derecha. No es una salida, un descontento para ver cómo nosotros mejoramos nuestra propia condición de vida. Nosotros que tenemos, y hago una metáfora con mi persona, digo, nosotros que creemos que nuestra condición de vida es mala, terminamos eligiendo una opción que va a aún poner en peor estado nuestra condición de vida. Entonces, a mí me parece que hace falta empezar a discutir otras cosas y sobre todo a ser concreto. Si yo soy gobierno, si yo soy concejal, si yo soy gobernador, soy diputado, soy intendente, lo que fuera, mi obligación primera es que los pibes y las familias tengan que comer, tengan trabajo y por supuesto tengan educación, que es un fuerte... siempre defendiendo la salud pública, eso ni hablar, pero es un fuerte condimento que tiene Milei. Milei se está parando sobre algunas cuestiones que son ciertas. Por supuesto que él las va a empeorar, pero la educación hay que rediscutir el sistema educativo. La salud, acá en La Pampa puede llegar a ser en parte una excepción, pero la salud hay que discutirla nuevamente. Las condiciones de laburo y el trabajo informal que existe, lo mismo. Yo no soy muy amante de romantizar el trabajo informal. Y hace muchos años que hemos romantizado el trabajo informal y los planes. Entonces, digo, si nosotros queremos que la gente empecemos y empiece a pensar en otro modo de país y que tome, como decía, lo que sí, estoy de acuerdo, pero yo no voy para ese lado. Bueno, hay que empezar a hablar de batalla cultural. Y Milei, desde que se paseaba con Fantino, el tipo hablaba de la batalla cultural. ¿Sabés cuándo escuché yo por primera vez y a quién hablar de batalla cultural? Me imagino que en la facultad, ahora sí. A Fidel Castro. Okay, bueno. ¿Y sabés quién hablaba antes de Fidel Castro? En el siglo XIX, José Martí. ¿Y sabés quién hablaba de construir una contracultura y un sentido común distinto a partir de la batalla de ideas? Antonio Gramsci. Claro. Entonces, Milei nos está invitando desde que se sentaba con Fantino hasta ahora a decir que él viene a dar una batalla cultural. Y yo no sé si de este lado hemos entendido que el problema pasa por una batalla cultural. Claro, ahí coincido en el análisis, el desconcierto que muchas veces pasa y que vos decías que están experimentando movimientos sociales, organizaciones, encontrándose este cimbronazo. Ahora, esa llama de todo esto que vos venís notando, de estos 4 ideas que vos decías hay que respetar o tenemos que sembrar las bases de la sociedad en torno a eso, ¿las ves asomando? ¿Entendés que todo este periodo, que al corto plazo por lo menos no parece ser positivo para nadie, va a terminar de delinearlo, de darle una forma, o es pensar demasiado optimista? No, yo soy un optimista, ¿cómo es que dice el dicho también de Gramsci? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Yo creo que las dos cosas tienen que estar, pero hay que creer en que es posible y necesario dar esa pelea y construirla. Ahora, si vos agarrás los diarios nacionales, y no cualquier diario, habla un diario como Página 12, y te dice, la oposición se está matando, y te habla de la Cámpora y de Kicillof, y todos nos vamos a encolumnar detrás de esa agenda, y si vos seguís teniendo concejales y funcionarios
que no salen de sus lugares sentaditos y de las redes sociales, va a ser muy difícil. Ahora, yo soy un optimista de que esas cosas tienen que venir por abajo. Acá hay algunas experiencias que se están intentando en La Pampa. Para mí todavía son experiencias muy, muy débiles, que no cuajan del todo, pero hay experiencias, qué sé yo, hay una asamblea de autoconvocados y de autoconvocadas, hay una multisectorial que también está en paralelo funcionando en otro lugar, que no han podido tener puntos de unión, hay un movimiento obrero con la intersindical que no termina de salir de la cuestión más economicista, pero que yo confío que en algún momento va a dar ese paso, y sobre todo, donde yo no veo que hay respuestas en los territorios, que es donde yo trabajo y conozco. Yo veo que en los territorios no alcanza con hacer talleres, en los territorios no alcanza con ir a preguntar qué necesitas. A los territorios hay que ir a desenvolverse, hay que ir a sentarse y escuchar, hay que ir a sentarse, escuchar y tratar de involucrarse para desde ahí ir consensuando propuestas, soluciones a la problemática, pero que tienen que ser colectivas. Por eso digo, para nosotros, y veníamos charlando en su momento, y lo decimos siempre, la política tiene que ser participativa. Yo quiero que si vos tenés un problema, yo tengo un problema, nos juntemos a discutir cuál es el problema, por dónde pasa, cuáles son las causas y cómo lo resolvemos. No que yo tengo un problema y te voy a golpear a vos para que me lo soluciones. Y yo creo que hay ciertos sectores de la política, aún de este lado, que le tienen miedo a la gente en la calle. O por lo menos preocupación. Y entonces no la alientan, no habilitan que la gente participe en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a querer que la gente hoy reaccione ante semejante atropello si durante un montón de años nosotros no hemos fomentado ese tipo de participación y de democracia popular? Interesante eso, Claudio. Y desde el pie. Sí, suena incómodo decirlo. Pero está bien, sí, a mí me gusta mucho el nombre. Y sin salirse de las lógicas que tiene la democracia y la política, ¿se está pensando en 2025 haciendo un trabajo en ese punto, un trabajo de hormiga, de ir, de escuchar, de proponer esta participación colectiva, participación ciudadana real? ¿O no se mira 2025, la verdad? ¿Elecciones legislativas? ¿Vos decís nosotros desde el pie? Sí. Mirá, nosotros siempre hemos entendido con mucho esfuerzo, porque no te imaginás lo que nos cuesta a nosotros, que el tema electoral, o sea, ¿por qué tener un partido, una fuerza política? Uno como una institución de organización que potencie la organización social, esto de que muchas veces estuvo disociado lo que es lo político de lo social. Bueno, para nosotros es una sola cosa. No creo en las microtrincheras. Bueno, yo tengo mi desayunador, tengo, qué sé yo, mi centro de salud, tengo mi espacio del feminismo y solo hablo de la IBE, del merendero y de, qué sé yo, de un taller de salud. No, yo creo que esas microtrincheras, porque también ahí está la derrota cultural, tienen que convertirse en trincheras que articulen un proyecto político general. Claro. Entonces, lo electoral para nosotros es muy importante. Y cómo trabajamos nosotros desde el pie, todos los días. Pero yo no voy con un cartel que dice desde el pie propone, no, yo soy desde el pie en mi casa, soy desde el pie con el vecino y la vecina, soy desde el pie en el trabajo, soy desde el pie, digamos, y eso tiene que ver con una conducta que uno tenga, porque también hay que repensar qué es la militancia. ¿La militancia qué es? Cuando son las elecciones, entonces empiezo a aparecer en todas las redes sociales diciendo que estoy repartiendo un volante. ¿La militancia qué es? Ir a golpear a ver qué necesita el otro, ahora te lo traigo. O la militancia es eso, la cotidianidad de toda la vida. Entonces, a mí me parece que los partidos políticos tienen mucha responsabilidad de lo que sucede, pero creo que los partidos políticos van a ser un condimento más a la hora de pensar un proyecto alternativo nuevo que debe necesariamente surgir de abajo. Ahora, si el surgir de abajo no se piensa en términos políticos y culturales, estamos jodidos. O sea, con esto quiero decir de que si creemos que el Estado asambleario permanente, por abajo, e insultando y renegando de todo lo que tiene que ver con la política es el camino, ese también es un error. Con la importancia que le dan a lo partidario, a lo eleccionario, ¿tienen miras de presentarse en 2025? Sí. Sí. La idea. Sí, por supuesto. ¿Y por qué, Martín? Porque creemos que tenemos mucho para aportar, creemos que solamente la salida electoral no es la salida ni la única, pero creemos también que es una manera de mostrar que nosotros, desde el pie,
somos todos laburantes, sin recursos, sin referencia nacional. Nosotros somos algo chiquito provincial de La Pampa. Digo, con todas las deficiencias que tenemos, los déficits que tenemos algunas virtudes, y esa virtud es la convicción, la voluntad, que no es voluntarismo, la solidaridad, la capacidad y la generosidad enorme para ser capaces de compartir con todos aquellos y aquellas que quieran compartir una sociedad distinta, mejor. Y en ese punto, yo quería agregarte esto también, porque por suerte se viene charlando algunas cosas. Yo vengo de participar ahora de la quinta Asamblea de Salud de los Pueblos, con representantes de los 5 continentes. Y se empezó a hablar, yo hacía tiempo que no escuchaba eso, del capitalismo. Nosotros tenemos que empezar a hablar, pero no por una cuestión semántica, tenemos que empezar a hablar que el problema de la humanidad hoy, sin perspectiva a futuro, si no se cambia este sistema, es el sistema capitalismo. Y nosotros nos hemos detenido durante mucho tiempo, nosotros digo las organizaciones, en plantear que el problema es el neoliberalismo salvaje, pero que hay que moverse dentro del capitalismo porque eso es inamovible. Bueno, nosotros pensamos que el problema enorme a vencer es el sistema capitalista. Vos me preguntás, bueno, ¿y vos qué estás pensando? Bueno, yo sí tengo un modelo, digamos, a seguir. Pero no le pongamos nombre. Pero hay que empezar a pensar que el problema del capitalismo, digamos, cuando uno tiene un cuenco lleno, como ocurre ahora, en pleno dengue, lleno de mosquitos, a 3, 4 cuadras del centro de salud que yo laburo, hay que pensar que no es un problema de una bomba solamente. Y cuando uno ve la guerra de Palestina, no es una guerra, el genocidio de Palestina con Israel también tiene, aunque no creamos, un punto de encuentro que es un sistema que, como te decía, nos hace pensar que la vida es una mercancía y que todo tiene un precio. Bueno, eso es lo que hay que buscar transformar. Un gusto recibirte, Claudio, y escucharte. Bueno, igualmente, y muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por vos. Gracias. Claudio Acosta, referente de la agrupación política Desde el Pie, fue candidato, como les decía antes, a gobernador en las últimas elecciones, charlando con nosotros acerca de su conocimiento, de su laburo también en el territorio. Y de esta manera nosotros cerramos la edición de miércoles 17 de abril de Leña Savioli. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos y acompañarlas. Los y las invitamos, si se perdieron algo, a que lo puedan repasar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, CPTV Canal 2. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, cada miércoles a las 22. Que les vaya muy bien. Buena semana. Chau, chau.